Bueno, y de las fiscalizaciones pasamos directamente a uno de los paneles de conversación, paneles políticos del día de hoy aquí en Contigo en la Mañana. Ya se han sumado entonces a nuestra conversación. Estamos con Gael Jomans, diputada de Convergencia Social. Estamos junto a Constanza Schount, así se pronuncia, ¿no? Schonhout, Schonhout. Desde ahora en adelante el programa Constanza. Constanza Schonhout. Y ella es una de las constituyentes, también es de Convergencia Social. Está con nosotros el senador Iván Moreira y luego se sumará el senador Manuel José Osandón. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, y comencemos quizás preguntándole a Gael lo que ayer nos sorprendió durante la tarde-noche, ¿no? El Colegio Médico que se retira de la mesa COVID-19 por decisiones imprudentes del gobierno durante la pandemia. Acá hay, de alguna manera, podríamos... Manuel José Sandón, los saludamos porque se integra a nuestro panel. ¿Qué tal, senador? Buenos días, Monse. Buenos días. ¿Cómo conciliar, Gael? Es decir, si ustedes estuviesen en el gobierno, finalmente, ¿cómo conciliar salud mental, salud económica, por decirlo, con coronavirus, con epidemia, con pandemia? Porque al parecer todo esto es un equilibrio muy precario y este pase de movilidad fue con criterios quizás no acordados con el Colegio Médico, y hoy día el Colegio Médico golpeando la mesa decir nos retiramos de toda interlocución con el gobierno en esta mesa social. ¿Cuál es tu opinión? Sí, o sea, es que en primer lugar la situación que estamos viviendo hoy es crítica en materia de la red hospitalaria, en cuanto a la alta tasa de contagio, y acá hay que decirlo, el gobierno y también en particular el ministro de Salud está teniendo una actitud criminal, está poniendo en riesgo la salud de las personas. No solo con el pase de movilidad, que ya lo cuestionamos, ¿cierto? El presidente de la República dijo el día domingo, le mintió a los chilenos en su cuenta, ¿cierto? Señalando que supuestamente el pase de movilidad había sido con el visto bueno, ¿cierto?, de la mesa social COVID, y después nos enteramos que eso no es así. Entonces, luego de esa decisión que no fue acordada ni dialogada con la mesa social COVID, además de otras, recordemos lo que sucedió con el permiso de vacaciones, que también lo señalaron desde el Colegio Médico, y también con la apertura de la frontera. Pero hoy día vemos también que los centros comerciales, los malls, están atuchados de gente, mientras tenemos también una red hospitalaria que está colapsada en la región metropolitana. Entonces, frente a esa situación crítica y la irresponsabilidad con la que se han tomado estas decisiones, yo diría, nosotros hubiéramos tomado un camino distinto, porque lo primero y el punto cero me parece que escuchar a quienes saben. Y en esta materia no se ha escuchado al Colegio Médico, y por eso vemos la posición que está tomando hoy por hoy, porque necesita ejercer presión. O sea, lo ha señalado de todos los modos y los mecanismos posibles, los distintos médicos y expertos también. ¿Y qué dice, no solamente Gael? Gael, ¿qué dices de los que hablan que esto es una dictadura médica? Que los médicos no pueden ser los únicos que dicten finalmente las normas, que los médicos tienen que dar su opinión sanitaria, pero que los que toman las decisiones son los políticos, por algo son, y que esto ya se parecería mundialmente a este término, a una dictadura médica. O sea, yo creo que de verdad la charlatanería con la que hablan algunos políticos, ¿cierto?, señalando que supuestamente esto es en defensa de la libertad, cuando lo que estamos hablando y poniendo en el centro es la salud de las personas. Y lo digo porque se plantea este pase de movilidad en esta situación de alza de contagio, no en otra situación, ¿cierto?, que podríamos tener un contexto distinto, que ahí uno podría entrar a evaluar, pero la situación que tenemos hoy día es de riesgo. Entonces, a mi juicio al menos, yo creo que es una falsa concepción y defensa de la libertad. Yo no lo creo así. O sea, cuando de hecho me lo plantean personas, ¿cierto?, como de parte de la derecha, el senador Moreira lo planteó la semana pasada, lo discutimos acá en este mismo panel, cuando no tenía ningún problema plantear lo que queda en estado y por la crisis social y política que vivíamos el 18 de octubre, pero ahora sí tienen problemas, ¿cierto?, para plantear las cuarentenas y que sean medidas restrictivas. Y cuando además, Monse, y déjame decirlo, las ayudas económicas han llegado tarde, mal y nunca. O sea, estamos hablando de un IFE que recién se va a implementar y espero que salga con rapidez y sin letra chica, sin exclusiones,
para poder recién tener una vida económica que la gente pueda decir, ahora sí me puedo quedar en la casa, porque claro, uno ve la infracción al toque de queda, pero cuando ve los metros llenos porque la gente tiene que ir a trabajar porque no tenía una solución en esa materia, no ha habido una ayuda real. Entonces, yo en esto, si hay que tomar decisiones médicas, ¿cierto? En este contexto sanitario, yo prefiero escuchar al Colegio Médico que a Sebastián Piñera o que al senador Moreira. Bueno, senador Moreira, ¿qué le diría a Gael, ya que parece que esta discusión la traemos la semana pasada? Bueno, yo lo único que quiero saludar a toda la región de los lagos, especialmente comunas que han sufrido mucho, como Osorno del estallido social, como Chiloé, como Yanquihue, y curiosamente tienen una opinión diametralmente distinta a lo que plantea la diputada. Porque de la diputada lo único que sale es odiosidad, es acusar de mentirosos a todo el mundo, son dueños de la verdad. Como les fue tan bien en esta elección a la izquierda, hoy día están con una mirada con una superioridad moral sobre todo. Bueno, ese es el estilo, pero mira, esto no les va a durar mucho tiempo. Pero en lo concreto, mire, a mí me tiene sin cuidado que el Colegio Médico se haya retirado del COVID. A mí lo que me preocupa es que las medidas que tome esta mesa del COVID sean adecuadas, se rectifique en lo que tenga que rectificarse. Yo no soy de la política de tenerlos a todos encerrados en pandemia. La salud mental de los chilenos está totalmente averiada. Curiosamente, yo que ando en mi distrito, todo el mundo me pide, por favor, senador, aproveche el programa de televisión para crear opinión en el contexto de que queremos libertad. Libertad para trabajar y estamos dispuestos a cuidarnos. Entonces lo que plantea la diputada en el fondo es encerrarnos a todos y que el gobierno nos dé un sueldo a todo el mundo para que puedan subsistir y ahí va a pasar la pandemia. Mire, lo que está pasando en Chile está pasando en todo el mundo. Primero que todo, el colegio médico, los médicos en general, aquellos médicos que no están en la trinchera política, ellos han hecho críticas que yo respeto, han hecho un gran aporte, que yo también respeto, pero el colegio médico se transformó hoy día más bien en un órgano político y las medidas que toma siempre son contrarias y son totalitarias total. O sea, ellos son dueños de verdad. Senador, quitémosle el análisis de derecha e de izquierda, de bueno y malo de los 80. Hagamos una cosa más contemporánea. Hablemos de hoy. ¿A usted le parece correcto, en la sociedad de la transparencia que vive el mundo, que no hayan actas de las mesas, de la mesa final? O sea, en la ONEMIA ya está una cámara. En la ONEMIA ya está una cámara donde quedan grabadas las decisiones que se toman en caso de emergencia. ¿Cómo es posible que en Chile, en la mesa final de conversación, no haya un acta? No sepamos por qué se toma... Pero cálmate un poquitito. Estoy calmadísimo porque estoy tomando té de jazmín. Ya, muy bien. Yo lo que le quiero decir, porque para nosotros es muy importante... lo siguiente, mira, más allá, en eso yo comparto que no debiera haber habido algún tipo de instrumento en que quedaran establecidas las posiciones de todos, de las autoridades de gobierno. No se hizo, por las razones que sean, no fue bueno eso. Yo lo tomo como una crítica verdaderamente asertiva porque debieran haber, para que quedara explícitamente claro qué es lo que decía cada uno y lo otro. Pero a mí lo que me importa hoy día, más allá del tema que usted señala, que yo mismo lo critico, no fue bueno eso, a mí lo que me importa son las soluciones de trabajo, de ingresos para la gente, de movilidad. La gente quiere movilidad, y es re fácil decir son irresponsables los que quieren movilidad. Es que, bueno, senador, es que no, discúlpeme, pero entre en la conversación conmigo, no le saque el quite. ¿Sabe por yo no le saco por qué pero déjeme argumentar. ¿Sabe por qué es tan relevante cómo se lo planteó y por qué se lo planteó? Porque la Monse tiene razón. Hay una discusión en el mundo sobre esta dictadura médica.
Vivimos en la sociedad de los expertos, donde todo tiene expertos y donde las sociedades caminan con cierta problemática de reflexión de todo, porque siempre hay una palabra final, ¿no? El ejemplo más claro es el del VAR. Ya ni siquiera se puede disentir si fue mano o no mano, porque hay un experto que te dice que es Dios, que te dice lo que es. Entonces, el mundo vive esta problemática, esta conversación, esta discusión. Pero en medio de esta conversación donde se habla de la dictadura de los médicos, donde los médicos tienen una opinión frente a la realidad, lógicamente hay distintas realidades. Tendrá que opinar, ¿no es cierto?, algún ministerio, la gente que está viendo el tema social, etcétera, la gente que está viendo la economía, y se llegarán a acuerdos. Ante esta disyuntiva que es llegar a acuerdos y poder equilibrar lo médico, lo cultural, lo social, lo económico, uno debería saber como país, como ciudadano, qué está primando, por qué está primando, tener argumento, y para eso se necesita transparencia, saber la decisión del pase, quién la toma, por qué se toma, hay un acta, quién dijo, quién cortó el queque, quién propuso. Se dejaron afuera los argumentos de los especialistas o de las instituciones científicas. ¿Por qué? Por esta razón, por esta otra, pero nada se sabe finalmente. Entonces, por eso el tema es relevante. Está bien. Yo no lo voy a llamar dictadura ni nada de eso. Lo que pasa es que hay como que... creo que algunos médicos, no todos, primero que todo, esto de la movilidad es un tema debatible. Y aquí hay opiniones dentro de los médicos muy distintas a las cuales yo respeto. Ellos son médicos. ¿Pero qué médico ha respaldado el pase de movilidad por favor, hoy día? Un médico, esta es la pregunta. Un médico que se aplique hoy. Yo te pido que por favor te calmes un poquitito porque estamos tratando un tema serio y que yo estoy tratando de dar... Senador, senador, estamos todos calmados, senador. Ha hecho calmar... A lo mejor su internet está senador, un poco ha hecho acelerado. calmar a todo el mundo, le pido que termine la idea. Tiene que tratarnos a todos como si no estuviéramos calmados. Tu internet está por dos, a lo mejor, Iván. Su internet a lo mejor está acelerado, estamos todos calmados. No, está estupendo mi internet. Oye, mira, mejor se ve más rápido. ¿Sabes? Lo que yo te quiero decir, mira, yo no voy a decir si los médicos son una dictadura en lo que plantean. Yo creo que hay opiniones que son demasiado absolutistas. Este es un tema que está pasando en todo el mundo. Y yo respeto a esos profesionales. Pero quien toma las decisiones, digamos las cosas como son, es el presidente. Él toma las decisiones en virtud de los análisis y de los antecedentes que le entregue su equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo antes estaba el colegio médico. El colegio médico puede tener su posición, pero el que gobierna y va a gobernar hasta el 11 de marzo del próximo año es el presidente Piñera, y él asume todas las responsabilidades en sus decisiones. Aquí esa es la mejor transparencia que hay. Él asume la responsabilidad. Ahora, si usted me dice por qué razón no hubo actas, debieran haber habido actas. Pero es que justamente las actas son para dejar constancia de quién y por qué tomaron las decisiones. De alguna manera, las actas hacen justamente hacerse responsable de. Si no hay actas, pero es muy distinto dejar escrito que a pesar de que el Colegio Médico dijo esto, que a pesar de que el rector de la Universidad de Chile dijo esto, la autoridad ha decidido esto. Eso finalmente, de alguna manera, es pagar el costo de ser el presidente, en el sentido de pagar el costo ¿qué? De asumir la responsabilidad de una decisión que quizás no comparte gran parte de la mesa social. Es decir, el que no haya... el presidente tomó su responsabilidad. Bueno. Pero que lo importante, Montserrat, es que aquí nadie se está corriendo las responsabilidades. El presidente, como presidente de Chile y como parte de esa mesa, él asume su responsabilidad en las decisiones que se toman. Los asesores te pueden decir muchas cosas, el colegio médico muchas cosas, tengan o no tengan razón, pero el gobierno se está haciendo cargo. Pero nadie reconoce, porque todos son puras pullas en el mundo político, especialmente de la izquierda, por lo menos en Chile, a pesar de todos los errores que se puedan haber cometido, tenemos y todos los problemas que han habido en estos últimos días para la vacunación, pero por lo menos en Chile tenemos
más de 35 millones de vacunas y todos los chilenos van a ser vacunados. Eso no lo pueden exhibir en otros países del mundo y eso se valora. Los errores se critican, lo importante es corregirlo, pero no porque el colegio médico se retire de esta mesa, que está en su derecho, significa que todo se viene abajo y no vamos a poder rectificar en lo que tenemos que rectificar. Yo quiero movilidad, yo no quiero más cuarentena, yo no quiero más toque de queda, yo quiero libertad para la gente, tomándose las medidas que corresponden de distanciamiento, de vacunación, que es lo que los chilenos esperan. Yo fui elegido en una zona muy complicada, que ha sido muy azotada, donde las decisiones del país se están tomando en Santiago, no con la mirada regional. Y la gente del sur, desde la Araucanía hasta Magallanes, piden libertad, pero libertad para trabajar. Ese es mi punto de vista. Constanza, tu opinión, por favor. Buenos días. Buenos días. Lo primero, adelantarle el tiro al senador Moreira. Yo estoy súper calmada, así que no es necesario que me haga ningún llamado entre medio a la calma. Lo segundo es, yo creo... Gracias. Lo segundo es que a mí me preocupa mucho este discurso de la dictadura sanitaria, la dictadura de los médicos. Me preocupa el discurso de como si aquí en Chile hubiesen quienes quieren que la gente esté encerrada y quienes quieren que la gente esté libre. Este no es un tema de libertades constitucionales. Este es un tema de cómo se maneja y cuál es la estrategia sanitaria para poder salir de esta crisis. Y cuando tenemos antecedentes públicos, de público conocimiento, como que en Chile está muriendo una persona cada 14 minutos de coronavirus, cuando tenemos antecedentes de que las camas críticas han tenido que aumentarse en 300% y que así todo estamos con, algunos hospitales, algunas urgencias colapsadas. Hace un par de días atrás nomás, estuvo cerrando el Hospital Clínico de la Universidad Católica porque estaban en el 99% de uso. Y a nivel nacional estamos sobre el 95% hace harto rato. Entonces, ante esos antecedentes, uno se pregunta, bueno, me encantaría escuchar con nombre y apellido cuál es el médico que está a favor del pase de movilidad y que lo haya dicho públicamente. Yo todavía no lo encuentro, ¿ya? Me encantaría saber cuál sociedad médica, no solo el Colmed, porque cuando se propuso el pase de movilidad no fue solo el Colmed el que lo rechazó. Fueron distintas sociedades médicas, de inmunología, de alergias, de la sociedad respiratoria, etc. Entonces, aquí efectivamente lo que necesitamos es una estrategia económica y sanitaria que nos permita una apertura progresiva, segura y sostenible. Y para eso no basta simplemente la vacuna, y lo han dicho en todos los lugares del mundo, porque las vacunas no generan 100% de inmunidad. Entonces, cuando a mí me pasa que después de un año, 2 meses de que empezó la pandemia, parece el día de la marmota. Una y otra vez vemos a los ministros de salud, anteriormente el ministro Mañalich y ahora muy cercanamente a la forma que tuvo el ministro Mañalich, el ministro París, mintiendo públicamente. No olvidemos que el domingo el presidente Piñera, como decía Gael anteriormente, dijo que el pase de movilidad tenía la venia de la mesa social COVID. Después dijeron, no, en verdad no le hemos preguntado, pero le vamos a preguntar a los expertos en su momento. Y después, ayer, sin ir más lejos, teníamos al ministro París diciendo, bueno, ¿por qué tenemos que preguntarle a los expertos? Entonces, bueno, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la estrategia sanitaria para esta apertura progresiva, segura y sostenible? Y yo creo que no existe. Y que aquí esto no es solo de que, bueno, el presidente Piñera después va a tener la responsabilidad, porque a costa de las decisiones que hoy día está tomando, lo que está ocurriendo es que la gente está muriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Vemos aquí cómo se plantea, cómo se trata de también echarle la culpa a la gente. Pero bueno, la verdad es que cuando tenemos un ministro que dice que los adultos mayores vayan a abrazar a la gente, cuando tenemos un ministro que dice el día martes de la semana pasada que no sabe de dónde sacan información de que vamos a llegar a los 8.000 casos, y en 2 días después llegamos a los 8.000 casos, bueno, hay un problema serio de comunicación de riesgo y hay una legítima preocupación respecto de cuáles son los criterios que se están tomando para cuidar la vida de las personas. Y yo creo que plantear eso no es una dictadura sanitaria.
es tomar en serio la ciencia y es cuestionar un gobierno que efectivamente no ha sido capaz de abordar esta pandemia con una estrategia de carácter integral. Y aquí muy breve, simplemente plantear que no se ha tomado en cuenta la realidad de las mujeres en Chile a propósito de la pandemia, en un año, 2 meses. Entonces, aquí yo creo que efectivamente hay una falencia, no hay una estrategia clara, no hay actas siquiera de que se está tomando una estrategia, y creo que eso es preocupante y obviamente van a haber responsabilidades, pero a mí hoy día sobre todo me interesa que enmendemos el rumbo y que efectivamente permitamos una apertura segura, sostenible y en base a criterios científicos. Pero hay una suerte también de doble estándar, porque es muy frecuente criticar este pase de movilidad, era muy frecuente de alguna manera cuestionar el permiso de vacaciones en algunos sectores, pero en la realidad esas mismas personas que quizás lo cuestionan públicamente también aceptan que la gente lo necesitaba, que necesitaba vacaciones, que la gente está feliz con el permiso de movilidad porque la verdad es que no aguantaban más. Entonces también hay un discurso público que no se condice necesariamente con el estado de ánimo privado. Es decir, hoy día uno puede ver que hay un grupo de población que está muy, y bastante masivo, muy aliviado con el pase de movilidad. Entonces también es esa consideración. Entonces no caer en el doble estándar de que lo políticamente correcto hoy día es condenar cualquier cosa que implique mayor movilidad, pero que en los hechos lo que está pasando es que la gente se mueve con o sin permiso. Por razones económicas, no, Monse, pero también por razones psicológicas. Muy breve, yo creo que esto no es un tema de doble estándar, ¿ya? Nosotros lo venimos planteando desde el año pasado, que aquí lo que se requiere es una estrategia sanitaria que esté complementada con recursos económicos que permitan el cumplimiento de la medida sanitaria para que en breve tiempo logremos no tener que tener a las personas encerradas. Entonces, lo que aquí se está planteando, y desde el año pasado, cuando estaba la discusión sobre las cuarentenas dinámicas o no, es que si no logramos un control inmediato, acotado, si por ejemplo nosotros tuviéramos un presidente que nos dice, miren, estos son los casos, estos son los datos que tenemos sobre la mesa. Para poder cuidarnos necesitamos 1 mes de cuarentena efectiva y de ahí en adelante vamos a comenzar con medidas de apertura progresiva. Yo creo que estaríamos todos disponibles a eso. Pero lo que pasa es que tenemos hoy día comunas que llevan 2 meses sin ser realizadas en fase 1. ¿No cree comunas que permanentemente tarde? Están en fase 2. Disculpe, pero es que es fácil decirlo, pero para la gente ya es muy difícil aceptarlo. Porque esto es una opinión personal, pero esto es una opinión personal, pero la voy a meter para dar diálogo, que lo dije la semana pasada. Ya. O sea, yo creo que ya fue. O sea, creo que estamos en el peor de los escenarios porque esto ya fue. O sea, hoy día decirle a una persona de Los Lagos, de Concepción, decirle a una persona que ha estado, no sé, 8 meses en cuarentena el último año, que con 1 mes más estamos, ya creo que ya no hay ni la confianza con el Ejecutivo, no hay ni la confianza, no hay ni la fe, no hay el ánimo, no está el corazón ya en eso, digamos. O sea, lamentablemente la vida es así. La oportunidad es muy relevante. Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Hacerla 1 año, 3 meses después. Entonces estamos en un escenario muy, muy complejo. Porque se le está pidiendo siempre a la gente el último esfuerzo. Y otra vez más, y ha tenido que hacer el esfuerzo 1 año tanto sin lucas, sin plata, sin ayuda. Y más encima con la indignidad de tener que demostrar que es súper, hiper pobre para que lo ayuden. O sea, no solamente con la pandemia, sino que más encima humillándose a cotidiano. Oiga, ¿sabes que yo estoy...? Ahora sí que clasifiqué. Entonces, con toda esa disculpa, pero para que tenga la palabra también el senador Sandón, senador. Entonces, estamos en un escenario muy complejo porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, cada vez es más difícil decirle a alguien, quédate en la casa. Ahora sí que sí. Ahora sí que baja. ¿Me entiendo, no, senador? Después de ver esto, claro que lo entiendo. Mira, yo creo que mientras hay una discusión como esta, hay hospitales que están siendo a punto de saturar y creo que hay que subirle un poco el tono a la conversación, porque es un tema tan complicado y tan desconocido que la cosa tiene que ser mucho más
subir el tono de la conversación a una cosa mucho más constructiva. Yo quiero ser súper respetuoso, no en una pelea, pero anoté, por ejemplo, 3 palabras que dijo un segundito, senadores, que estamos escuchándolo súper entrecortado, así que tenemos que perfeccionar la conexión con usted para seguir. A ver, hable ahí a ver si se escucha mejor. Ahí. Parece que ahora, sí. ¿me escuchan bien ahí? ¿Por qué encuentra usted que hay que subir el nivel a la conversación? ¿En qué sentido? No. Vamos a esperar entonces que se arregle la conexión entonces. Parece que, interpretando al senador, que claro, la conversación está buena, pero él dice que está colapsado todo y que hay un momento quizás de ponerle un poco más ahí de presión. Ahí quedó el... Conectando. Gael. Sí, o sea, yo comparto la preocupación como inicial que debería tener esta discusión, este debate. O sea, lo primero que a mí al menos me hace harto ruido respecto a la mesa social es que al final fue como una especie de pantomima de diálogo, ¿cierto? Que al final se incorporó a los expertos para decir estamos conversando, estamos escuchando, pero cuando al final se termina ninguneando al colegio médico, porque no solamente es respecto a las actas, sino que la actitud que tiene el ministro de un supuesto diálogo, pero al final ha tenido como un rol que ha asumido como una especie de rivalidad, y yo creo que eso no es lo próspero para pensar que se necesitan medidas que hoy día asuman la crisis que estamos teniendo, ¿cierto? Porque esto no es el contexto que a lo mejor teníamos a fines del año pasado. Ahí se conectó el senador, para terminar y darle el pase al tiro, pero creo que yo coincido que la principal hoy día preocupación debería estar en asumir que estamos en una situación crítica en materia de la pandemia, y para eso el punto cero es escuchar y dialogar con los expertos. Yo creo que la actitud que ha tenido hasta ahora el gobierno y el ministro de Salud es de preocupación máxima, y de hecho, a mi parecer, inclusive si esto no se altera, si el gobierno no asume con una autocrítica y desde la humildad que se ha hecho mal con dar una suerte de vía a este pase de movilidad, a que supuestamente estamos dando una comunicación de que no estamos en una situación crítica cuando sí lo estamos. Me parece que hay que enmendar el rumbo, y si eso no es así, creo que el Congreso debe tomar acción. Y no se debe descartar ni la interpelación ni la acusación constitucional, porque acá lo que se está poniendo en riesgo es la salud de la gente. Yo no quiero llegar a eso, pero lo señalo porque creo que la falta de comprensión que ha tenido el gobierno y de interlocución con los distintos actores es de preocupación máxima, sobre todo porque el personal de salud también está cansado. O sea, pensemos también que esta pandemia ha durado harto también para los trabajadores de la salud. Pero, lo que pasa es que mantener la presión es complicado. Diputada, yo creo que todos los chinos estamos de acuerdo con eso y todos estamos viendo el colapso. El tema es que se trabaja una estrategia sobre personas que son de carne y hueso reales, no sobre papeles y números. Y la gente está muy cansada. Esa es la dificultad que yo estoy poniendo acá, que cuando las cosas no se hacen a tiempo son muy difíciles de hacer de nuevo. O sea, si ya llevamos 1 año, 3 meses en esto, imagínese la gente que lleva 7 meses en cuarentena, 8 meses. Hay pymes que no han podido abrir ni un solo día. Ni un solo día, más encima le quieren cobrar ahora en este último proyecto, las contribuciones. Entonces, lo que digo yo es, hay un desfase entre el papel, la medida, lo que se debería hacer con la realidad de los seres humanos. Y esto ya está siendo hoy día muy crudo porque ya pasó mucho tiempo, no fue cuando debió ser. No fue cuando debió ser. Entonces, hoy día ya, como estamos dando, decía nuestros abuelitos, nuestro papá, estáis pegando aletazos de ciego. Te decía tu abuelo cuando estáis calentando la materia el último día a 3 minutos de la prueba. Entonces, ahí es donde estoy rellenando porque se nos fue de nuevo Sí, pero ahí yo agrego una cosa, quizás al final le podemos preguntar a la Constanza o a la Gael. Finalmente, acá así uno ve como el discurso de la oposición, en este caso que ustedes son de oposición, es el mismo discurso que hace 1 año atrás, calcado. Finalmente es cuarentenas, ayuda económica. Pero también la pandemia ha enseñado muchas cosas. Entonces, ¿en qué medida también hay una falta de propuestas
de verdad de cambiar lógica, de generar respuestas propias para el país, de que la clase política, así como escucha a los doctores, también se ponga a pensar, porque la clase política es la que tiene que dar soluciones. Y yo le pregunto, si cuando llegue la ayuda, que esperemos que llegue, una ayuda un poquitito más significativa que la que ha llegado en el IFE, con la mano en el corazón, Gael y Constanza, que son las de oposición, ¿ustedes creen que la gente se va a quedar en la casa? Yo pienso que esa ayuda se necesita, pero aunque tú hagas un llamado ya, entregamos la ayuda y cuarentena, ¿creen que efectivamente ya la gente está dispuesta a quedarse, como dice Constanza, un mes en la casa nuevamente? Monse, súper breve para darle el pase. A la Constanza. Ya, ok. Ya. Mira, para mí un caso súper emblemático, perdón, yo tengo una abuela de 88 años que lleva un año encerrada. Tengo una hermana chica que está dentro del espectro autista, por tanto, el encierro también es una situación crítica. Y aquí efectivamente yo veo de cerca y empatizo profundamente con el cansancio que existe. Y hay un cansancio porque en verdad pareciera que no tenemos un norte, esto no parece terminar. Y cuando algo no parece terminar, bueno, uno busca alternativas distintas nomás. Si no tenemos un gobierno que me da certezas, bueno, busco mis propias certezas. Pero creo que lo que dice Julio César, que a propósito de este cansancio, bueno, ya fue nomás, es tirar la esponja. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, Monse, sí creo que aquí han habido distintas propuestas sobre la mesa. Hemos hablado de salud mental, hemos hablado, cuando se habló del permiso de vacaciones, la crítica era precisamente como que no habían condiciones, por ejemplo, para mantener la trazabilidad. No era simplemente como, no, la gente se queda en la casa y no vemos los problemas de salud mental. Es que si vamos a implementar eso, tiene que ser con seriedad y que no, digamos, avance a empeorar la situación. Entonces, el problema, como dice Julio César, es que a estas alturas tenemos disparados los casos, llevamos un año sin ayudas económicas efectivas, tenemos a la ciudadanía cansada y con problemas de salud mental, tenemos a las pymes que llevan un año sin trabajar. Pucha, ¿por dónde partir? Y honestamente, sí. Monse, tu pregunta muy concreta, yo te diría, yo tengo la esperanza de que si hay un cambio de rumbo del Ejecutivo, que al final es quien tiene la última palabra en materia sanitaria, si hay un cambio de rumbo y hay un norte, una estrategia que todos conozcamos, es posible que todos contribuyamos. Sí. Pero si no existen esas certezas, yo creo que, bueno, obviamente no. Y esto va a seguir así, va a ser una bola de nieve permanente, hasta no sé cuándo. Constanza, tenemos que hacer... Antes le quiero decir que lo mío no es tirar la esponja, porque nunca he tirado la esponja ni en mi vida, ni en nada. Lo mío es que es distinto jugar un partido con gente sana que con gente fracturada. Si tú juegas el partido de fútbol con gente sana, es un tipo de partido. Pero si tu equipo está todo fracturado, tienes que plantear otro partido. Mi punto es, ante esta gente que está fracturada por todo lo que hemos hablado, el que yo le digo que ya fue, ¿cuáles son esas medidas? Por eso me parece tan grave lo de la acta. Porque creo que Chile necesita transparencia, saber por qué. Porque a lo mejor hay cosas que no conocemos y que deberíamos saber. Decir, oye, ¿sabes qué? No da para más esta gente de acá. Tenemos un informe de salud mental de que la gente de tal comuna está devastada. Hay más, no sé, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, que no haya transparencia es grave. Pero lo que quiero decir yo es que, como bien decía la Monse, las estrategias van a tener que evolucionar ante un equipo que estuvo... Hace un año el equipo estaba en plenitud. Todos salíamos a la cancha sanitos. Hoy día hay mucha gente que está fracturada. Juan José, José Antonio, usted va a tener la palabra Manuel de lleno. José. Manuel José, le dije como 4 nombres. Le dije como 7 nombres. A ver, vamos a chequear su internet por interno porque no podemos fracasar de nuevo. ¿Ah?